Entonces yo ayer, metiéndome en Google, de repente vi lo que llaman un doodle, ¿no? Que es como una figura, Google aparece con unas letras especiales y un vídeo que hablan de Hedy Lamarr, que todos las que tenéis una edad cierta, como yo, que no es una cierta edad, pues exacto, era una actriz bellísima, y eso que te preguntas por qué, en vez de hablar de la Kristallnacht, que es un evento tan impresionante y que ha marcado tanto, porque recordar que fue casi el final de las secciones de asalto de las SA, el principio de las SS, y que esa noche deciden en 1938 destrozar comercios judíos y fue el inicio de la solución final. Pero ese mismo día, el 9 de noviembre, pues nace una mujer austríaca, judía, que es Hedy Lamarr, que todo el mundo la conoce exclusivamente, yo entre otros, por su faceta artística. Yo recuerdo, aunque sea como botón de muestra, la famosa película Sansón y Dalila, donde ella hace de Dalila con Victor Mathieu, que es una película absolutamente sobrecogedora. A mí sí me gustaba. Bueno, ella empieza, es una niña superdotada de un matrimonio judío secularizado, ella empieza estudios de ingeniero y es brillante, pero al cabo de 3 años su vena artística le puede y ella decide que se va a dedicar al teatro y empieza con Max Reinhardt. Inicia su carrera cinematográfica y sale por primera vez en un cine comercial una mujer absolutamente desnuda al borde de un lago, con lo bellísima que era, que entonces además es una belleza natural porque no había retoques ni operaciones, y Photoshop tampoco, y durante 10 minutos en una película comercial ella está al borde del lago, luego se pasea desnuda por la campiña e incluso se deja filmar fingiendo, no lo sé, un orgasmo, con lo cual el Papa, que le daba igual, es común, etcétera, en fin, es un gran escándalo para la época, para las películas porno y las comerciales donde no podías enseñar, y ella durante 10 minutos enteros, entonces la película se llamaba Éxtasis y eso la lanza un poco al estrellato, ¿no? Seducido por esta película hay un magnate judío que se llama Friedrich Mandel, recordar ese nombre, porque ese se enamora locamente de ella, concierta un matrimonio con los padres y se casa con ella. Indudablemente intenta rescatar todas las películas de la mujer, la tiene absolutamente sometida. Ella describirá en su biografía más tarde esos años como los años de esclavitud. Este Friedrich Mandel era un proveedor de municiones, de aviones de combate y de sistemas de control, amigo personal y vendedor titulado de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. Fijaros qué controversia, ¿no? O sea, qué hecho tan increíble. Pero Mandel esa era judío, claro que sí, pero bueno, era comerciante y le interesaba vender su armamento. ¿En qué año estamos? Estamos hablando del año 1930. Es importante tener en cuenta que aunque empezó un poquito el antisemitismo, todavía no era una es que el mejor amigo de Hitler era judío. Bueno, como siempre. Amigo personal de Hitler y de Mussolini. Entonces, realmente se casan ellos en el 33. Ella se da cuenta, porque la tiene secuestrada, no la deja ni salir con sus amigos, ni desvestirse delante de nadie, se tenía que bañar con los guardaespaldas en la puerta, en fin, realmente un cautiverio. Ella, como es una mujer superdotada y muy inteligente, decide que va a recopilar todos los datos de esas reuniones, datos de armamentos, de noticias, etcétera, y además aprovecha para retomar sus estudios de ingeniera, porque está convencida por su condición de judía y porque es una mujer muy inteligente y muy sometida, que los aliados solo pueden ganar por medio de la tecnología. Entonces, durante ese enclaustramiento, que ya no puede hacer nada porque está encerrada, hay una aventura como muy rocambolesca, se lía con su asistenta, con la chica que se enamora locamente de ella, y va a ser la que permite que ella se fugue por una ventana del baño perseguida por los esbirros del marido y aterrice en París. O sea, la ayuda, esa asistenta. Una bonita novela, Sí, su vida es absolutamente novelesca, ¿no? Es que Hitchcock hizo una película inspirada en ese tema. Exactamente, pero es una historia real.
De París se traslada a Londres y conoce a un judío, Louis B. Mayer, que es precisamente el director de la Metro-Goldwyn-Mayer, que le va a abrir las puertas de Hollywood. Él al principio no la quiere porque ya tiene un poco fama, por la parte que es una proscrita, ¿no? Porque se ha escapado, el marido la busca, pero durante un crucero que hacen juntos ella le convence y aterriza en Estados Unidos con un contrato de 7 años con la Metro-Goldwyn-Mayer. Y vuelve a su vida de actriz. Pone entre paréntesis todo lo que había aprendido y filma varias películas. No tiene mucho éxito eligiendo, de hecho ella rechaza Casablanca, rechaza Luz de Gas, muchas películas que hicieron muy famosas a Ingrid Bergman. Pero bueno, en el fondo ella, su vena artística, se da cuenta al momento que se termina su belleza y decide que se va a volver a estudiar y que va a volver. Se dirige al gobierno de los Estados Unidos, que estamos en plena guerra mundial en el 42, les ofrece todos los secretos que ha guardado de su marido, fechas, sitios de reunión, códigos secretos y tal, y además les ofrece un invento que ella hace, que es el invento que va a abrir la puerta al wifi de hoy. O sea, es organizar torpedos y misiles que no puedan ser detectados por el enemigo. Ellos tienen la técnica, pero claro, como lo mandan en una sola frecuencia, por hacerlo fácil, pueden ser detectados por el enemigo y además recuperarlo y devolvértelo. Entonces los Estados Unidos no quiere esa técnica. Ella encuentra un sistema de cambios de frecuencia hasta de 886 que varía muy rápidamente y les entrega, les da ese invento. Lo hace junto con un compañero que tampoco es, o sea, es del mundo, igual que ella, del mundo de la farándula, y les otorgan una patente para hacerlo. O sea que realmente los inventores son ellos y el New York Times reconoce que los inventores de ese sistema son ella, ¿qué pasa? Que ella nunca aparece porque ya no se llama Heidi Lamar. Ella tiene un nombre judío que Cecil B. DeMille le cambia, le da el de Lamar porque es una antigua amante suya que ha muerto en circunstancias muy trágicas y él la rebautiza Heidi Lamar. Pero como ella firma las patentes y los descubrimientos con su nombre original, pues su reconocimiento no ocurre hasta muy tarde. Cuando ella se retira del cine desde el año 80 hasta ahora, ella trabaja mucho en ese sistema de misiles, de boyas rastreadoras que se utilizan por primera vez en Cuba, cuando la guerra de Bahía de Cochinos, etc. Realmente empieza a tener una aplicación práctica porque se pasa del sistema mecánico, que es el que ella conocía en su tiempo, al sistema electrónico. Y eso ha permitido hoy, con ese cambio, esas frecuencias, a ser el precursor de la Wi-Fi. Heidi Lamar muere en el año 2000, o sea, no hace mucho, en Miami, la patente, que para que lo sepáis, tiene un número, 2.292.387, es reconocida el 11 de agosto de 1942, firmada por Hedwig Kessler, que es ella, y el primer uso conocido, ya os digo que fue los misiles de Cuba, se usó en la guerra de Vietnam. En la década de los 80 las primeras aportaciones en ingeniería civil, para luego acabar en la tecnología digital de la wifi. O sea que le debemos el wifi a una mujer judía, que ha sido... por eso, curiosamente... Que parece una mujer objeto ahí de ya digo que me encanta leer, no había leído nunca. Curiosamente, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, que es el día del cumpleaños de Heidi Lamar, en su honor, y por eso ayer Google puso el doodle con vídeo de Isla, y que el Día del Inventor se debe también a una mujer judía que fue Heidi Lamar, ¿no? Que no íbamos solamente a centrarnos en hechos luctuosos, habíamos pensado hacer todas las semanas un pequeño resumen sobre alguna mujer, alguna científica judía que fue ignorada. Hace 2 semanas lo hicimos sobre Heidi Lamar, que nos sorprendió a todos quién era, pero hoy os traigo una mujer absolutamente soberbia, contemporánea, además que nació también en Viena. Y bueno, pues voy a traer también la reflexión de que si os dais cuenta, en el mundo hay momentos en que parece que está todo abonado para que haya como una floración espontánea de talentos, ¿no? Unas veces pues es el siglo de oro español, otras veces es el siglo de oro francés, porque no coinciden. Luego son periodos en los cuales hay grandes pictóricas,
Y bueno, pues en cuestión de ciencias, finales del siglo XIX y el siglo XX abrió la puerta a montones de descubrimientos increíbles en ciencias. De hecho, cuando lees la vida de estos personajes, los que hemos estudiado ciencias, te das cuenta que es como vivir en el libro de texto, ¿no? O sea, Max Planck, Otto Hahn, Fermi, Rutherford, en fin, y todos son coetáneos y contemporáneos, y además el descubrimiento suele surgir en varios sitios a la vez, como si el mundo estuviera maduro ya para producir eso, y gente que no se comunica. Hoy no es tan fácil porque todo se publica y tal. Entonces, hecha esta reflexión, me puse a buscar, pues internet es una mina de oro, y encontré la mujer más increíble que os podáis imaginar, que se llama Lise Meitner, nacida en Viena, igual que también austríaca, 1898, o sea que es la época en que María Curie está haciendo todavía sus descubrimientos, pero su hija, Irene y Frédéric Joliot, que son los que van a descubrir la radiactividad artificial. Lise Meitner hoy es todavía una desconocida, nadie piensa, nadie la conoce a nivel popular, y sin embargo, lo mismo que se dice que Otto Hahn, que tuvo el premio Nobel en 1944 por descubrir la fisión nuclear, hay dos tipos de bomba, ¿no? La bomba de fisión, que es bombardear los núcleos con neutrones, los núcleos se rompen en dos elementos químicos más pequeños. El interés no está allí, el interés radica en que liberan una cantidad de energía de megaelectrovoltios tan impresionante que un solo átomo destruido libera tanta energía como 2,5 toneladas de carbón. Entonces, un poco la historia de la moneda, que tiene dos caras, que cuando se descubre algo tan mortífero se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Los alemanes estaban muy cerca de descubrir eso. Su gran problema, gracias a Dios, es que ellos no aceptaban, o sea, querían todo deprisa, cogían los reactores que estaban en Francia, pero tenían un plantel de científicos absolutamente maravillosos. La historia de Lise Meitner, ella nace y se traslada a Berlín, donde va a asistir a las clases nada más y nada menos que de Max Planck. Y conoce a este Otto Hahn, que trabaja en ese laboratorio. Tiene una colaboración de más de 30 años. Ella es una física eminente, él es un grandísimo químico, no se dedicaba a eso al principio, pero luego se fue hacia la química radiactiva, y contratan a un químico analítico muy brillante, un tal Strassmann, y este trío, este equipo, va a interpretar una serie de descubrimientos que se hacen en Italia. Bueno, pues los físicos, la ciencia no tiene fronteras, investiga, busca, hace descubrimientos, pero a veces no sabe ni para qué son. Fermi, en Italia, descubre que bombardeando los núcleos de átomos muy gordos y radiactivos, se producen dos sustancias más pequeñas, pero él no sabe explicarlo ni para qué sirve. Ella ve una vía en eso, y aunque quien hace los experimentos es Otto Hahn, que es el químico de aislar elementos radiactivos, ella escribe una tesis para interpretarlo y lo publica en la revista Nature. Por eso no se ha podido pasar bajo silencio todo lo que hizo. Por supuesto, tenía dos grandes problemas. El primero era que era mujer, y entonces no se le permitía ni trabajar en el laboratorio. O sea, ella trabajaba en la carpintería del sótano y no tenía acceso, no podía entrar por la puerta principal del laboratorio, simplemente porque era mujer. Y en segundo lugar, es judía. Con lo cual, cuando en 1933 empiezan los problemas, a ella no la expulsan, porque ella amenaza con irse, pero es tan valiosa, tan importante, que obvian que es judía. Otto Hahn era un antinazi convencido, y Strassmann también, entonces la arropan. Pero en 1938 la tienen que ayudar a huir de Alemania, cuando el experimento está ya en camino, y ella se tiene que refugiar en Suecia. Pero ella diariamente comunica con ellos por medio de cartas, explicando e intentando que el descubrimiento tenga un sentido. Os voy simplemente a referir, si os acordáis, cuando Alexander Fleming descubre la penicilina, es un hecho pues muy fortuito. Él tiene una especie de caldo de cultivo donde caen unas esporas de Penicillium roqueforti, y cuando ve que alrededor de los microbios hay una zona transparente y límpida, él se le ocurre decir "It's funny", qué gracioso, ¿no? Y son sus dos ayudantes, Haim, que es judío por cierto, y Florey, que son los que encuentran la aplicación terapéutica a ese maravilloso descubrimiento. Y
comparten el premio Nobel, cosa que no ocurre en el caso de Lise Meitner, por muchas razones. Por ser judía no le permiten firmar el acta final del descubrimiento. En segundo lugar, el Comité Nobel, que es bastante machista, no la incluye, ni siquiera hace averiguaciones. Es cierto que Otto Hahn, cuando recibe el premio, la menciona 9 veces en su discurso, pero él después se retracta. Y entonces, durante muchos años, claro, él se incauta del premio totalmente, él le trasladan a Estados Unidos, se dan cuenta de lo cerca que estuvieron los alemanes de la bomba atómica, y entonces intenta los Estados Unidos, para el proyecto Manhattan, recuperar a Lise Meitner, pero ella es una mujer que no quiere que la bomba se utilice para nada mal, y entonces ella rehúsa participar en ese proyecto. Ella vive una vida muy recoleta, muy oscura, descubre con un sobrino suyo el término de fisión nuclear, que es el que se usa hoy. La fusión nuclear, que son las bombas nucleares más potentes, vendrán después. Y tristemente las dos bombas que se hacen no se hacen con el mismo elemento. Sabéis que la primera bomba que se tira sobre Hiroshima es una bomba, no me acuerdo nunca si una fue con uranio, la otra con plutonio, pero Estados Unidos tenía dos bombas y tenía tristemente que probarlas, porque Japón ya se había rendido y fue como un acto adicional como para terminar la guerra de una vez, ¿no? Entonces la primera se tira sobre Hiroshima y la segunda hierran y la tiran sobre Nagasaki, que no estaba previsto. Ya los alemanes habían hecho muchos experimentos con los gases, porque estaban muy avanzados en eso. En Ypres, los famosos de gaz d'Ypres, son los primeros que reciben esos gases venenosos muy mortales. Cuando en 1966, 2 años antes de la muerte de Otto Hahn y de Lise Meitner, que ocurre en 1968, eran coetáneos y terminan muriendo los dos con 90 años, Strassmann, que es consciente de lo mucho que hizo esta mujer y que ella se quedó sin el premio Nobel y que nadie rectificó, y lo consigue para ellos el premio Enrico Fermi, y se les otorga conjuntamente a los tres, con la oposición de Hahn, que claro, una vez que tú ya has establecido la leyenda de que ella más bien sí que había ayudado al principio, pero que las cartas que mandaba eran casi un impedimento para el desarrollo de tal, cuando al final él hizo el descubrimiento porque era el químico, pero fue ella la que lo interpretó, que le encontró la aplicación pragmática, que cuando él balbuceaba era ella la que iba a explicar cómo se hacía. Pero este señor Strassmann, muy honesto, decide, y a pesar de la oposición de Hahn, reciben los tres el premio Fermi, que para los científicos es más o menos como un Nobel de Ciencias, ¿no? Si Hahn fue oportunista y deshonesto, pues si miráis su biografía se obvia un poquito. Si miráis biografías hechas para Lise Meitner, bueno, pues sí, fue una mujer muy marginada que no tuvo el reconocimiento, pero bien es cierto que ella tampoco vivía de honores. Él pasó por ser el gran científico que lo era, que no se había dejado vencer por el nazismo, sino que había ido a colaborar en Estados Unidos, y ella simplemente rehusó participar en un proyecto que iba a causar después tantísimas muertes, ¿no? Ella nunca escribió una autobiografía, nunca hizo grandes declaraciones a la prensa para defender su descubrimiento. Él, en cambio, se convirtió en una persona súper famosa. Otto Hahn es un hombre muy, muy reconocido, y tristemente parecía que tanto el tiempo como el silencio iban a legitimar el expolio de un descubrimiento tan importante. No olvidemos que el término fisión lo acuñan ella y su sobrino Otto Fritsch, y hoy es el único que se usa, ¿no? Liz fue enterrada en Hampshire junto a su hermano Walter, y su sobrino Otto Fritsch escribió sobre su lápida quizás una de los epitafios más bonitos, ¿no? Dice: una física que nunca perdió su humanidad. Entonces, bueno, ella simplemente se convirtió a